Bueno, hoy celebramos la quinta conferencia de presidentes, que es el espacio que hemos habilitado todos los domingos con el presidente del gobierno, los presidentes autonómicos y los presidentes de las ciudades autónomas, y que nos permite compartir información, que nos permite plantear cuáles son nuestras preocupaciones o las preocupaciones en general y sobre todo ver qué respuestas se está dando, ¿no? Se empieza a dar tanto de forma coordinada desde el Gobierno de España como el Gobierno de las comunidades autónomas. Algunas de las cuestiones que hemos tratado, la primera, yo he insistido en la necesidad de que cuanto antes, y entiendo que en este sentido, con los datos que maneja la propia Unión Europea, se nos tiene que actualizar qué recursos vamos a disponer, es decir, cuál va a ser el techo de gasto, cuál el objetivo de déficit y cuál el límite de endeudamiento, como posición clave a la hora de afrontar no solo lo que es financiar la respuesta del sistema sanitario, que nos está costando, sino también, desde luego, las medidas de reconstrucción económica que tendremos que abordar. En este sentido, es un planteamiento importante que ya hice la semana pasada, que hoy reitero, que entiendo que el Ministerio de Hacienda está trabajando en ese escenario, pero es muy importante tenerlo cuanto antes. Y segunda reflexión, la necesidad de que, dada la sucesión de creación normativa como consecuencia del estado de alarma, creo necesario que se haya una clarificación jurídica, ¿no? Que se simplifique jurídicamente estos textos, se haga un encaje de los mismos de forma manera que los ciudadanos entiendan claramente qué actividades están permitidas y no, tras los últimos levantamientos de actividades del confinamiento de algunas que se consideraban no esenciales, ¿no? Ello junto con el refuerzo de la comunicación. Una de las demandas que yo creo que todo el mundo nos pide y que los gobiernos tenemos que ser claros en este sentido, dentro de la complejidad, es la coordinación de la respuesta y de los mensajes. Como noticia positiva de esta conferencia de presidentes, nos ha explicado de primera mano el presidente del gobierno el acuerdo que se llevará al debate de los líderes europeos el próximo 23 de abril. Y es muy importante porque va en la línea o en sintonía de lo que pedíamos desde Asturias, la necesidad de que Europa no mire hacia otro lado en la gestión de esta crisis. Si no hay una respuesta europea, no sirve de nada, y desde luego parece que estamos hablando de una movilización de una cantidad económica de en torno a 500.000 millones de euros, lo cual podría ser un marco de actuación importante para dar una respuesta a esta crisis sanitaria y no se convierta en una crisis económica más grave aún que la que hemos vivido a partir del año 2008. Algunas otras cuestiones que hemos planteado como cuestiones fundamentales, ¿no? Hay una preocupación generalizada con las residencias, y esto es ahora mismo es una realidad compartida con el conjunto de la sociedad española. También los gobiernos autonómicos y el gobierno de España somos conscientes de que ahí tenemos uno de los puntos más débiles desde el punto de vista de la actuación, de la necesidad de actuación. Y es así porque, por desgracia, en las residencias de personas mayores se agrupa el colectivo más vulnerable, con el que se ceba de una forma más visceral esta crisis. Y desde luego, en un gobierno como el nuestro, que siempre tiene claro en ese sentido el respeto y el cariño, el afecto humano, ese criterio de humanidad hacia nuestras personas mayores, nos parece fundamental en este sentido actualizar los protocolos sanitarios a nivel nacional y ver y combinar qué respuesta puede ser aún más contundente para hacer frente a esta situación. Es una problemática, como he visto a lo largo del desarrollo de esta conferencia, común en el conjunto de lo que han sido las comunidades autónomas. Y también otra de las cuestiones que hemos analizado, y es una respuesta positiva a una demanda de Asturias, entre otras comunidades autónomas, es que el presidente del gobierno nos ha anunciado que en esos llamados pactos de la Moncloa 2, o esos pactos por la reconstrucción y la actividad económica de España, se va a plantear que participen también las comunidades autónomas. Nosotros consideramos que este es un elemento fundamental. Es decir, si estamos hablando de que a nivel europeo tiene que haber una respuesta cooperativa y colectiva, a nivel de España tiene que haber una respuesta en la que tienen que participar partidos políticos, agentes sociales, entidades locales y, por supuesto, las comunidades autónomas, que somos una creación constitucional y que una parte muy importante de las competencias son gestionadas por los territorios autonómicos. Y, por tanto, en este sentido, yo lo que he planteado abiertamente a quienes tienen ciertas dudas sobre la necesidad de estos pactos o no, les digo y lo repito, si en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo, si en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, no somos capaces de dejar a un lado las diferencias entre partidos y unirnos para dar una respuesta de forma conjunta, ¿para qué servimos los políticos? Esta pregunta la he planteado en el seno de la conferencia de presidentes y desde luego yo creo que resume muy bien este compromiso. Así pues, bueno, pues vamos avanzando en esas líneas. Y también, por último, otra de las cuestiones en las que yo he incidido más en mi intervención es eso que se llama la desescalada o el desconfinamiento o la operación salida, ¿no? ¿Cómo vamos a salir cuando se vaya controlando la situación sanitaria, que todavía no está controlada? Y esto quiero reiterarlo, es decir, todavía tenemos
el problema de la expansión del virus, no está controlado y por tanto no nos podemos plantear una vuelta a la normalidad, pero ¿cómo se va a hacer esa vuelta a la normalidad? Y hay que plantear cuestiones y debates abiertos si se hace por territorios o se hace también, en caso de hacerse por territorios, una de las cuestiones en las que yo más insisto es en la supresión de movilidad entre territorios, porque de lo contrario no serviría de nada, o también una salida por edades o por actividades concretas que se puedan ir reabriendo. Es decir, esto es muy complejo. Y me consta, porque así lo ha dicho el presidente del gobierno y lo saben los consejeros y consejeras de salud de toda España, está trabajando el Ministerio de Sanidad en un plan específico de cómo va a ser esa desescalada. Se tiene que hacer con una precisión clave, casi diría con la precisión de un cirujano, porque cualquier error en ese proceso puede ser fatal, puede significar o tener un efecto rebote, como advierte la Organización Mundial de la Salud. En definitiva, el espacio de la conferencia de presidentes nos sirve para poner, yo creo que encima de la mesa, la mayor preocupación, por ejemplo, la necesidad también de esa clarificación de respuesta a los problemas y a las respuestas que se están dando desde el punto de vista económico a los autónomos, que es otra de las cuestiones en las que yo incido siempre en este tipo de reuniones, y me alegra además el planteamiento que ha hecho el gobierno de que va a hablar con el sector cultural para también abordar una respuesta económica a su situación. Un espacio que todos los domingos viene funcionando desde 5 jornadas ya y que desde luego yo creo que es una buena manera de compartir el debate y sobre todo las decisiones sobre esta crisis.